Bien, continuamos informándoles, gracias por su compañía. En la línea telefónica nos acompaña desde Guatemala el licenciado César Pérez. Él es director del diario El Quetzalteco, que está ubicado precisamente en ese país, y nos acompaña a esta hora de la noche. Bienvenido, gracias licenciado por permitirnos esta conversación con usted. Buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel, gracias por la comunicación. Apreciamos bastante que ustedes se interesen en un caso de vulnerabilidad para un periodista en este caso. Muchas gracias. Gracias a usted. Precisamente quisiera que usted nos expusiera lo que han reseñado ya algunos medios guatemaltecos en cuanto a denuncias que usted ha hecho por amenazas o presuntas amenazas de muerte que habría recibido inclusive vía mensajes de texto por algunas informaciones que se han publicado en el periódico que usted dirige. Cuéntenos un poco acerca de este tema. Bueno, les quiero platicar que el día viernes este tipo de amenazas alcanzaron un extremo, porque durante los últimos 2 meses pues habíamos tenido algún tipo de hostigamiento vía mensajes de texto a través de cuentas de telefonía, a través de internet. Pero el día viernes pues tuve el seguimiento de mi vehículo hasta pues mi residencia. Se sintió el hostigamiento, la persecución vial, pero lo que más llamó poderosamente la atención es que al ingresar a mi casa recibí las amenazas. Inmediatamente ingresando a mi vehículo recibo amenazas donde sujetos desconocidos primero dan una serie de insultos, pero se refieren puntualmente a que dejemos de estar publicando temas que no nos interesan. Que es mejor estar tranquilos y no morirse por las publicaciones. Entonces, creemos que este tipo de extremos son los que hay que denunciar y ya presentamos la denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y ante la Fiscalía del Ministerio Público, porque pues además no ha sido solo una vez, nos han llamado de números fijos, pero también nos han llamado de números de celular, los cuales ya tienen en su poder la unidad de investigación para poder determinar cuál podría ser el origen, aunque nosotros a raíz de nuestras investigaciones pues estamos claros por dónde podría venir este tipo de intimidaciones. Bueno, y precisamente eso le iba a preguntar, licenciado, ¿cuáles son esas informaciones que, según las personas que le amenazan, a ustedes no les compete publicar? ¿Cuál es la línea editorial del periódico que usted dirige? Y realmente, si no es la primera vez que ha ocurrido, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué las autoridades no han tomado cartas en el asunto? Bueno, nuestra línea editorial es una línea editorial seria, responsable, somos un periódico tradicional. Publicamos diferentes noticias de orden público, políticas, económicas y sociales. Entonces, nosotros podríamos tener algunas primeras deducciones sobre estas intimidaciones. Sin embargo, pues no queremos anticipar y queremos verdaderamente el respaldo de las autoridades porque confiamos en las autoridades. Creemos que a pesar de mucha incredulidad en el aparato estatal, quisiéramos el respaldo total para poder determinar el origen de estas intimidaciones, que podrían venir de las autoridades locales, también podría venir de grupos organizados y también podría venir de la delincuencia común, porque recordemos que en territorios más pequeños como el nuestro, pues los periodistas estamos más vulnerables y estamos plenamente identificados por muchas personas, por la sociedad en general, pero también desafortunadamente por la gente que hace mal, ¿verdad? Cierto. Bueno, licenciado, me voy a permitir comunicarle esta información que desde la propia Sociedad Interamericana de Prensa, imagino que ya usted la conoce, pero a nuestra teleaudiencia queremos exhortarles y reiterarles que la propia CIP deploró esas amenazas y el acoso contra su persona, es decir, contra el director del diario guatemalteco El Quetzalteco, César Pérez, en aparente represalia por la línea editorial del medio, al tiempo que instó a las autoridades a investigar el origen del hostigamiento, garantizar su seguridad y la de su familia. Reseña más abajo también la nota que este periódico recibió el respaldo público del periódico Prensa Libre también, al que pertenece, y de su director Miguel Ángel Méndez Cetina, quien denunció ante la propia Sociedad Interamericana de Prensa las amenazas y persecución que vienen padeciendo
Haciendo Pérez, las que estarían además relacionadas a la cobertura periodística sobre temas de corrupción en Quetzaltenango, la segunda ciudad del país y donde circula el diario. En esta oportunidad también el presidente de la Comisión de Libertad y Prensa e Información, Claudio Paulillo, dijo a la CIP que se solidariza con el periodista y demandó una investigación expedita sobre este caso. Licenciado, ¿qué le han dicho las autoridades con respecto a este tema luego de interponer la denuncia al caso? Pues bueno, en primera instancia se han ofrecido afortunadamente medidas cautelares. Tenemos por el lado del medio seguridad personal, pero también tenemos el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos a través de elementos de seguridad. Entonces, afortunadamente hay una reacción positiva en el tema de las medidas cautelares, pero creemos que eso debe ir más allá. Es decir, que no solo debe de quedar en una protección inicial, sino existe una petición pública al presidente de la República para que pues él, a través de sus subalternos, pues prácticamente dictaminen medidas de seguridad para todos los periodistas, porque creo firmemente que no es una intimidación en contra del director del Quetzalteco, sino es un atentado en contra de la libertad de prensa en general, guatemalteca, centroamericana y latinoamericana. Tengo que cerrar, licenciado, pero le pregunto, ¿teme usted por su vida y cuáles informaciones no publicará ya el Quetzalteco para respaldar, obviamente, la protección que las autoridades le exigen a ustedes, o si por el contrario todo va a seguir igual, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que como Luis Miguel, antes de periodista, pues somos seres humanos. Y claro que temo por mi vida, por mi seguridad personal, la de mi familia, pero seguimos con la frente en alto. Hay algo que nos respalda y es nuestra conciencia, que en el trabajo transparente, en el trabajo apegado a la verdad, y continuaremos con esa línea una vez que hemos tenido el respaldo no solo nacional sino internacional, como usted acaba de leer el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y algo muy importante que vale la pena comentarlo es el respaldo solidario de todos los medios de comunicación, entre ellos precisamente periodistas como usted, Luis Miguel. Muchas gracias por esa solidaridad y por ese apoyo. Gracias a usted por habernos permitido contactarlo para que expusiera su caso a nuestra teleaudiencia. Saludos y buenas noches, licenciado. Ha sido un placer.